Nuestra oficina GT2P es un estudio de arquitectura, diseño y algunos proyectos de arte. O sea, de alguna forma andamos en la frontera de esas tres cosas. No sé si por una cosa más teórica, sino más por una cuestión de mercado que se nos ha ofrecido. Y donde ha ido encajando nuestro trabajo. No es que nosotros hayamos querido o hacer arte, o hacer arquitectura, o hacer diseño. Así que no, de alguna forma naturalmente se ha ido distribuyendo de esa manera el conocimiento. Esto que ven acá es nuestro muro de los deseos, que después lo van a ver más adelante un poco más elegantito. En este muro hay cosas bien interesantes. Una es la carta de Laurie Sims para el Museo de Arte y Diseño de Nueva York, donde logramos exhibir el proyecto Lucy My America. Está Giulio Cavellini, el presidente de una compañía de diseño de las más importantes de Italia, que nos facilitó el showroom el año pasado. Y también está la carta Rossana Orlandi, una de las galeristas más importantes de diseño en el mundo, que nos acogió en su galería un par de veces. Y están estas pequeñas piezas que son unos proyectos secretos que estamos desarrollando. Se podría decir que hay varias ideas paralelas corriendo varias ideas paralelas que van corriendo. ¿Por qué tiene que ver con esas ideas paralelas? Es porque habemos 7 personas acá trabajando. Entonces, una de las metodologías de trabajo es mirarse las caras. Siempre trabajamos en mesas que nos podamos mirar las caras y tengamos acceso rápido y decirte, mira, y doy vuelta el computador rápido. Eso tiene que ver con el día a día. La otra parte, que es como cuando esas ideas paralelas se cruzan y aparece una cosa ya más, podríamos decir, una cosa que lo podríamos llamar proyecto, eso entra dentro de un ciclo que tiene que ver con cómo sistematizar esa idea para poder transformarla en algo. Muchas veces esa sistematización de repente no es nada, puede ser una regla, una configuración, puede ser una regla geométrica, puede ser un material que cuando se cruza con una suerte de encargo aparece el proyecto. Es decir, almacenamos un montón de ADNs que al cruzarse con su funcionalidad o con su quehacer se transforma en el proyecto. Y bajo esa perspectiva la oficina no trabaja sobre un brief. No hay como preestablecidos cosas que tenemos que inventar, sino que una parte de las funciones fundamentales de toda persona que está aquí adentro es inventar algo. Y esas invenciones generalmente nacen de una obsesión personal que empieza a tomar forma. Entonces alguien puede trabajar o sobre una forma, o sobre un material, o sobre un algoritmo, y así, y entre todos se va construyendo ese proyecto. Que tiene que ver con esto, todas estas cuestiones que ustedes ven más digitales, todo esto que ven como de alguna forma medio que pertenece como una parte más científica. Esa parte nosotros la entendemos como un instrumento que nos permite hacer cosas. Y lo entendemos como un instrumento global, que sabemos que no es un diferenciador nuestro. Entendemos que en este momento hay 68.000 escuelas que están aprendiendo a hablar tubo CNC, que están aprendiendo a ocupar un láser, que están aprendiendo a tener todo ese sinnúmero de instrumentos, pero pertenecen a un mundo que es un mundo más global. Y por otro lado, lo que nos ha dado un discurso propio, que lo desmarca de un lugar común, que sería el diseño paramétrico, la fabricación digital, es darnos cuenta que vivimos en Chile, que tenemos ciertas habilidades manuales, que tenemos cierto legajo cultural, que existen tradiciones, aunque sean cortas, pero existen. Entonces, de alguna forma, esa sistematización de conocimiento, que de alguna forma es global, tiene que linkearse donde estamos. Entonces, eso es lo que nos da la particularidad y es lo que le hemos llamado inicialmente el digital crafting o artesanías digitales, lo que ahora estamos tratando de desarrollar, que tiene que ver con el paracrafting, que es cómo emplear esta lógica algorítmica sin el uso de ningún computador y probar
de que el diseño paramétrico tiene que ver más con un sistematizar un conocimiento que con el uso de una herramienta de cálculo poderoso. O sea, yo creo que en este momento, yo creo que todo lo que, digamos, todo este camino que empezó hace muchos años atrás con el diseño paramétrico y la fabricación digital, finalmente está llegando a un mundo de aplicación que es mucho más horizontal. Y el éxito de todo lo que tú puedas tener en el computador, todo lo que tú puedas fabricar con las máquinas, se va a deber en la medida en que tú logres integrar eso con otros procesos que son parte de este mundo. Entonces, cuando uno mismo, en la misma construcción de un algoritmo, uno tiene partes que son la forma, partes que están dedicadas a cómo se fabrica, tiene que haber una parte en que ese diseño tiene que ver con tu contexto, o sea, si tú haces una cúpula tienes que saber en qué lugar va a ir, si tiene un desnivel, qué sé yo, y también con qué personas lo va a hacer. Entonces digamos, una gran fuente de energía que nosotros tenemos en ver las cosas realmente aplicadas. Entonces, el ver realmente aplicadas te pone en contacto con otras cosas que son las personas que arman, las personas que lo terminan, las personas que lo pintan, y esas personas tienen otro tipo de conocimiento que tú tienes que saber adquirir, volver a sistematizar, volver a pensar lo que estás haciendo en tu proceso digital para facilitarle la tarea al que está haciendo, sea un artesano, sea digamos, un trabajador de la construcción o cualquier persona involucrada. Entonces ahí es donde ocurre esa bajada. Yo creo que lo interesante de esa manera de trabajar es que esa información que es, no sé, vocal o de experiencia, tú de alguna forma la podés reintegrar en un proceso. Ese proceso realimenta, no sé, la tolerancia de un encaje, o que el maestro le echa 3 manos de pintura más y aumenta 3 milímetros. Entonces esa información que es del mundo más manual informa ese proceso que es más digital. Entonces es bonito esa recursión que genera el conocimiento. Entonces cada vez estos ADN se van poniendo más inteligentes, por así decirlo, en el momento, en el tiempo. Este es el LES CPP2. Entonces acá lo que estamos haciendo parte de una lámpara, de un apliqué de muro, y básicamente lo que hacemos es tirar la colada sobre la tela, que es porcelana, y después vaciamos, sacamos con jeringa el excedente que está dentro de la pasta, y así vamos repitiendo este proceso y vamos jugando con los distintos espesores y aprovechamos la translucidez de la pasta. Es súper diverso lo que nos demoramos en hacer esta pieza, si es en verano o en invierno. En verano, por ejemplo, podemos sacar una pieza en un día, y ya en invierno nos demoramos a veces hasta 4 días en poder retirarla de la tela. Va a depender mucho de la temperatura. Ahora en verano funciona súper bien, pero por ejemplo también hay un tema que hay que controlar la forma en que se seca la pieza, porque cuando es mucho el calor tiende a curvarse, entonces hay que ir como tratar de controlar que no se seque tan rápido. Entonces lo que hacemos en el proceso de hacer estos apliqués es que van al horno 2 veces. La primera vez es para darle un mayor rigidez, porque es sumamente frágil al sacarla de la tela, es muy delgada. Entonces lo que hacemos es que solo va a permitir que uno pueda trabajar con la pieza. Y después la segunda vez va al horno con pedacitos pequeños de piedra volcánica que al ir juntos con la porcelana se funde y se adhiere a la porcelana, que después es parte del proceso para que la lámpara encienda desde este punto. Ahí hay un punto, por ejemplo, está la porcelana por un lado y está el trabajo por otro lado. Son ideas completamente, si tú las pensáis, completamente paralelas. No tienen punto de conexión alguno. Pero de repente, revisando bibliografía, nos dimos cuenta de que la porcelana, o sea que la lava se fundía a la misma temperatura que la porcelana queda rígida. Y justo necesitaba un punto de anclaje para las lámparas, un punto de anclaje y un punto de alguna forma de integración visual dentro de la pieza que nos hiciera el interruptor. Para este proyecto necesitábamos que el punto focal, que era la lava, sirviera también de punto de
de encendido, de punto de interacción. Es complejo porque la lava no conduce la electricidad. Generalmente para hacer botones tú necesitas algo que conduzca la electricidad. Entonces nosotros encontramos que podíamos recrear, prototipar sensores propios, por ejemplo, de los teléfonos en base a capacitores. Entonces yo aquí desarrollé un sensor bastante sencillo para lograr esta interacción, para poder tocar la lava y prender la lámpara. Este es el prototipo, el primer prototipo que se hace con las manos, o sea, uno compra las piezas y partes y las integra. Después ya un segundo prototipo en donde ya hay una circuitería de por medio. Y ya este tercer prototipo que es el producto final que se manda a hacer a China, que esta es la placa de circuito en donde se integra estas piezas. Y de ese modo se empaqueta en el producto y es el mismo funcionamiento, pero va pasando de prototipo a producto final, ¿me entiendes? Y se logra esta interacción que era la interacción crítica. Qué bueno. Este es el guarda secreto, que esta es la expresión elaborada del muro que tenemos allá adelante en la oficina, donde nosotros ponemos todos los deseos que tenemos. Entonces esta pieza forma parte de nuestro trabajo de resistencia local, que era un trabajo que hablaba de la relación entre, digamos, toda la geometría que uno puede hacer en el computador y la resistencia que puede ofrecer o un proceso o un material o la naturaleza. Entonces esta pieza parte de la idea de que lo que uno desea puede tener que ver con algún recuerdo o un lugar que querés volver. Entonces el Willy, cuando iba a la playa y quería volver, se acordaba de la costa donde están los picorocos. Entonces en cierta medida por eso toma esa forma. Ahora la idea no es reproducir esa naturaleza, sino que enfatizar la idea de que el computador se puede acercar a la naturaleza, pero nunca va a lograr replicarla. Por más que tú la escanees y hagas miles de procesos, nunca va a ser igual. Entonces, a propósito, este guardasecreto se forma solo con 6 componentes, que son estas pirámides de base hexagonal, que están puestas en una teselación hexagonal que se forma con un hexágono de 3 pares de lado igual y 3 pares de ángulos iguales, que se va girando para poder construirse. Entonces no es como poner un hexágono al lado del otro. Y la gracia es que para construirla, cada pieza, cada componente, es una pieza que desplegada es plana, y para plegarla, como nosotros nos ayudamos de los segmentos que se hacen en los bordes, se logra plegar a mano. Entonces una pieza que está diseñada paramétricamente se corta por un método CNC, pero se ensambla a mano. Y la gracia del ensamblaje a mano es que cada pieza tiene solo una manera de encajarse, entonces digamos la instrucción forma parte de la pieza. Entonces eso tiene que ver con nuestra manera de plantear de cómo se construyen las cosas. La primera colección de piezas que está allá es la colección Royal Mawida, que es de piezas fundidas, y digamos esa colección está inspirada en el mito de que los incas escondieron oro en el sur, y nosotros pensábamos que ¿qué pasaría si uno se encontrara ese oro? ¿Sobre qué te inspirarías para crear algo? Entonces, como era parte de la colección de resistencia local, lo que existe en ese lugar del sur pueden ser las araucarias. Entonces las araucarias en su crecimiento forman una espiral helicoidal con sus hojas. Entonces, basado en esa geometría, se creó un juego de mesa en que los parámetros que se controlan son la cantidad de lados que tiene la parte superior, la teselación vertical y el nivel de compresión que tiene la teselación. Entonces los elementos que sirven para servir algún fluido o agua son los que tienen un número impar y tienen una punta, a diferencia de los otros, como estos vasitos que serían para tomar agua, o este florero, que en realidad tampoco va a vertir agua. Esta segunda colección son los tarrugados, que la observación partió de que a veces uno es muy descuidado con los objetos, los toma, los tira o no los pesca. En realidad uno no tiene un trato como tal vez de valorarlos continuamente. Entonces, frente a eso, nos hicimos la pregunta de si los objetos podían tener sentimientos frente a lo que uno hace con ellos. Y creemos que sí. Luego de que nos planteamos que pueden tener sentimientos, si pudieran tener miedo o están asustados de que nosotros los tratemos así, con tanto descuido. Y lo tercero era cómo pueden reaccionar, cómo digamos, se formaliza ese sentimiento que tienen. Entonces, justo en ese momento,
encontramos una foto del retorno a la democracia en que hay un carabinero que es abrazado por un manifestante. Entonces el carabinero es como un objeto, es rígido, es la ley, ¿cierto? Y es insensible. Y el otro individuo está lleno de amor y lo abraza. Entonces al abrazarlo lo que ocurre es que le arruga la ropa, le quita esa rigidez. Entonces ese encuentro entre lo rígido y esta cosa llena de amor crea arrugas. Entonces por eso el modo de manifestarlo fue con las arrugas. Por eso son los tarrugados. Entonces cuando estaba esta idea ocurrió también que a raíz de una feria habíamos ido al Museo del Novecento en Milán y hay una sala muy pequeñita donde hay un pintor que se llama Giorgio Morandi, que era un tipo que pintaba bodegones de formas geométricas. Entonces ahí ocurría el cruce que decía Willy al principio, que a veces uno tiene una idea y se cruza con un encargo, y en cierta medida el encargo fue reproducir el bodegón de Morandi con objetos tarrugados. Entonces a eso se debe como la cantidad de objetos que son, su tamaño y la distribución. Entonces hay jarros que pueden ser como un florero grande, un jarro para el agua, una tacita para tomar leche o un vasito para tomar un café. Entonces ahí se crea la familia. Ahora, yo creo que una de las cosas más interesantes es que el paso desde el computador a hacerlo real fue un trabajo muy arduo, muy sistematizado, que la Tami tiene un cuaderno grande donde está toda la investigación, los tiempos y esas cosas que se hizo en el taller donde está el lavadero. Entonces tomó un año crear esto. Entonces ahí no basta solo como que mágicamente se cruce el encargo, sino que hay una obsesión absoluta por la materialización máxima para expresar eso. Entonces ponte, los tarrugados nunca han sido esmaltados, sino que se queman varias veces para eliminar todos los agujeros y para lograr la textura. Entonces, al ser elementos de porcelana, son translúcidos, pero también tienen una textura que lo hace distinto a un objeto de cerámica glaciado. Entonces, en cierta medida se enfatiza el sentido de la historia. Entonces, estos objetos que tienen miedo, finalmente terminan siendo objetos muy agradables de acariciar. Como que uno, al final de que tienen miedo, uno los termina queriendo un montón. Pero eso se logra por un desarrollo técnico muy fuerte. Estas últimas piezas que tenemos acá también forman parte del proyecto, esto es el SPP-1, pero en su versión en que, digamos, los puntos están más cerca y se crean esta forma con mucho más relieve. Y después estas son las piezas con las que se creó el candelabro que está en el Mad Museum. Con madera trabajamos con Néstor Miranda, que él es de Villarrica. También trabajamos con la Victorina Gallegos, que es de Quinchamalí. Está acá Manuel González, que es de Pumaire. También está acá Víctor San Martín, que él es de Gorbea. Parte acá del trabajo, o sea, también de Sergio García y Marcos Donoso de las Ocarinas de Quilpué. También está por acá un pedacito pequeño del trabajo de Juan Carlos Orellana, que en realidad es cobre. Con Rari, esta es parte de la maqueta con la que se trabajó con las artesanas en Rari. Con Juanita Muñoz de Santa Cruz, con una chupalla de Guaso. Y con la Teresa Olmedo de Talagante, que no tenemos ninguna pieza de la Teresa acá. También están en el museo. Hay varias discusiones que hemos tenido que tienen que ver con dónde está la identidad. Entonces, para muchos pueblos que tienen de carácter aborigen o que tienen carácter prehispánico, la iconografía de las piezas es fundamental. Pero para técnicas que son, por ejemplo, colonia, poscolonia, que vienen de España, por ejemplo, o vienen de otras civilizaciones que se mezclaron con el conocimiento de acá, tiene que ver más con el proceso que mantiene a la comunidad, que es lo identitario. Por ejemplo, no sé, por Quinchamalí, el que vayan a recoger a su cantera de grea, vayan a buscar de una manera específica, encuentren ese barro,
que hagan sus hornos de la forma que lo hacen hace 200 años, de que todavía quemen composta de vaca para poder lograr este color, que es una técnica que viene del racú, de otras técnicas, pero que se instauró en un lugar específico, tiene que ver justamente que la identidad está en el proceso. Entonces, para muchos de estos artesanos era irrelevante cambiar su forma, cambiar que si esto era un perro, si era un tarro. Ellos entendían que su identidad y su valor estaba en el proceso de cómo ellos hacían las cosas. Entonces, es bien interesante porque promueve uno, facilita la traslación de la técnica a otras nuevas generaciones, porque esas nuevas generaciones pueden hacer otras cosas, otras formas finales, otras funcionalidades. Eso es otro de los aspectos muy bonitos de este proyecto. Y que todos los artesanos están dispuestos a innovar en su forma, no en el proceso. Por ejemplo, que trabajáramos con la impresión 3D, llegáramos con un molde de silicona, empezar a empujar, pero mezclando con su técnica de alfarería antigua. Decían, uy, está interesante esto, pero hay partes que me salen mucho más fácil hacer la mano, así que saca tu molde. Bueno, aquí hay un claro ejemplo de una de las piezas. La pieza parte normal, empieza a transformarse, a triangularse, a perder resolución, hasta que agarra la expresión del computador, que es esta interpretación que hace el computador de la realidad. El ejercicio, si se ven, es bien expresivo y es un pie forzado para ver, justamente para ver qué cosa pasaba entre estas dos técnicas. Por ejemplo, en este caso se ocupó impresión 3D, se tomaron moldes para hacer, en este caso el artesano lo que hace dos mitades y trabaja por moldes por presión. Y lo interesante era ver si es que era realmente capaz de trabajar con las técnicas contemporáneas, que por ejemplo impresión 3D, escaneamos, pasamos por computador, imprimimos, se mantuvo la expresión de la mano, después se tomaron moldes y se trabajó por presión. Lo interesante es que este caballero que hace ocarina, ahora tiene un proyecto para poder hacer revestimientos de muro con la fineza que él trabaja a partir de un módulo, de un patrón constructivo, una teselación que nosotros hagamos desde el computador. O sea, lo bonito del ejercicio, uno es compartir conocimiento y otro es ampliar los modelos de negocio para ambos lados, para nosotros y para él. Ampliar las posibilidades de que el caballero no solamente viva de la ocarina, sino que no pueda aplicar esa técnica a otro marco. Este es nuestro último proyecto, se llama Disgrafia y tiene que ver con encontrar la verdadera expresión o sea, no encontrar la verdadera expresión, sino que no entender que esta máquina no es la gran panacea. No es que las impresiones 3D replican exactamente el mundo ideal, sino que no, por ejemplo en este caso que son FDM, que es método por adición, a pesar de que yo quiera hacer una construcción lisa, igual le aparece la horizontal y tiene una expresión que es distinta a la del objeto. Entonces, ¿cómo amplificábamos esa expresión de la máquina y que apareciera el mundo real interviniendo amplificadamente el mundo digital? Entonces lo que hicimos fue de alguna forma hackear la máquina que nosotros trabajábamos, hackearle el código y meterle una especie de virus al código. Entonces en ciertas partes la máquina imprime bien y en otras partes se le acelera el feed rate, que es la cantidad de material que va echando, o se le mete una sinusoidal y empieza a quedarse en algunas partes sin soporte porque va imprimiendo así, no solamente encima del otro. Entonces empieza a aparecer estas texturas en el objeto. Y pensamos que esto es una manera de poder amplificar la real expresión de la máquina y dejar de pensar de que la cosa va a construir siempre cosas perfectas. Es decir, que no, a través de la alteración de los parámetros encontramos la expresión de la máquina.